nuestras Biblias en la segunda carta de Tesalonicenses y vamos a versículos 13, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer versículo 13 al final del capítulo. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre, en esta mañana volvemos a aclamarte, a levantar nuestras voces en oración, sabiendo, Padre, que necesitamos de ti porque nosotros somos meros hombres y, Padre, necesitamos de tu Espíritu para guiarnos, para entender, para exponer tu palabra. Y, Padre, aún para entender las cosas que están escritas en ella. Y, Padre, queremos en esta mañana pedir la dirección tuya para entenderla, porque, Padre, son palabras tuyas hacia nosotros. Y, Padre, son para nuestra edificación, para nuestra corrección y, Padre, para nuestra bendición. Y, Padre, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra en esta mañana. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta mañana, recordando de nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros, por los que están en este momento en hospitales. Pensamos en Alejandro, en nuestro hermano Carlos. Padre, los que están por otras razones que no están con nosotros, también queremos rogarte por ellos, encomendándoles en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces hemos venido hablando de esta segunda carta de Tesalonicenses y en el último estudio hemos mirado en capítulo 2 que alguien pretendiendo ser el apóstol Pablo había enviado una carta diciendo que el Señor ya había venido, tratando de pronto no tratando, pero desanimando a los creyentes de esos nuevos creyentes, de pronto de menos de un año de esta iglesia, de menos de un año de ser creyentes, y esta persona había mandado esta carta
sabemos que eso no es algo nuevo. En Corintios había los que habían enseñado que la resurrección del Señor no había ocurrido y aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 17 también tenemos dos hermanos, Himeneo y Fileto, que desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya no efectuó, trastornando la fe de algunos. Entonces, enseñando que la resurrección ya había sucedido, significando que el Señor Jesucristo ya había venido, ¿cierto? Entonces, era unas enseñanzas y aún hoy día nosotros en los tiempos en que vivimos, hay los que vienen y nos dicen que ya el Señor Jesucristo ya había venido. Ya estamos viviendo en cierto tiempo y estamos en el milenio, estamos en la eterna donde el mundo va a seguir mejorando y mejorando y mejorando hasta llegamos a la perfección. Entonces, tenemos un poco de teorías que hablan la gente diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido. Entonces, el apóstol Pablo les escribe porque él ya les había enseñado sobre la venida del Señor antes cuando él estuvo con ellos. Pero él les dice, no sean fácilmente engañados. Y aún nosotros no debemos ser fácilmente engañados tampoco. Antes de la venida del Señor, él dice que habla de la apostasía, la deserción de la fe o el abandono de la fe. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición que va a entrar en el mundo. Y este hijo de perdición se opone y se levanta contra todos dioses. No solamente el Dios de los cielos, él se opone todo lo que es los dioses y se proclama Dios. Él se proclama Dios sobre todos los dioses. El hombre de perdición con gran poder y prodigios y señales y engaña a los que se pierden para que no se salven y crean la mentira y sean condenados. Entonces la gente van a creer ese hombre por sus prodigios, por sus señales, por lo que él hace y aún complaciéndose en la injusticia, en todas las cosas que él dice que son injustos. Entonces, esto es lo que vemos en estos versículos anteriores. También leímos que hay alguien que en este momento retiene ese hombre en ese momento en que vivimos y creemos que es el Espíritu Santo, que mora en quién? En los creyentes, ¿cierto? Pero en versículo 13 al 17, los versículos que hemos leído en esta mañana, él dice, pero nosotros, el apóstol Pablo y quien estaba con él, había Pablo, Silvano y Timoteo, ¿cierto? En versículo 1:1, él dice Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces aquí él dice, pero nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a la iglesia de Tesalónica.
Y dos cosas que quiero rescatar de estos versículos. Pablo sentía como deudor. Debemos, él dice, hay una obligación de gracia siempre. Y este es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? De siempre dar gracia a Dios por otros creyentes. Y Pablo sentía como deudor de dar gracia a Dios por los otros creyentes, por los diferentes creyentes en los diferentes lugares. Y cuando nosotros leímos las diferentes cartas de Pablo, él siempre dice eso, doy gracias a Dios por ustedes, ¿cierto? Entonces, el segundo punto es que cuando Pablo dio gracia por los creyentes, su gracia está basado principalmente sobre doctrina o la voluntad de Dios, no en un deseo o una emoción sentimental. Podemos mirar otras porciones en Colosenses. Él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Miramos que Pablo está dando gracias a Dios, pero ¿por qué? Por la doctrina que ellos habían creído, ¿cierto? A causa de la esperanza que os ha guardado os está guardado en los cielos, ¿cierto? Y en Filipenses 4 y 5 y versículo 10, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día del Señor. Y versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Pablo siempre tenía en su mente la doctrina, lo que es de la escritura, las bendiciones espirituales en Efesios capítulo 1, ¿cierto? Él nos dice, Efesios 1, versículo, Efesios 1, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿cierto? Entonces, dando gracias a Dios por las bendiciones, ¿dónde? Espirituales, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros perdemos el enfoque de lo espiritual y miramos en lo terrenal. Y cuando miramos lo terrenal, perdemos el enfoque de lo espiritual, ¿cierto? Entonces, pero Pablo nunca perdió lo espiritual. Él siempre tenía su enfoque en lo espiritual. Es un ejemplo para nosotros que nuestras oraciones deben ser bíblicos y en la voluntad del Señor, no tanto en lo emocional, no tanto en lo terrenal. Sí, es correcto que nosotros debemos orar por los hermanos que están pasando dificultades y en los enfermos y etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero no perder lo espiritual. Eso es lo que, ¿cierto? Es necesario que no perdemos lo espiritual, que lo terrenal reemplaza
y por lo terrenal perdemos lo que es lo más importante, lo espiritual. Debemos, es una obligación de dar gracia siempre. Primeramente, Pablo sentía como deudor y da gracia a Dios primeramente por el Señor, ¿cierto? Esa es la primera cosa que él nos dice. Debemos dar gracia a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. La primera cosa que él tenía en su mente era el Señor. Y en esta mañana nosotros, ¿cuál fue el enfoque de la cena del Señor en esta mañana? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Empezamos en esta mañana, desde el primer momento cuando el hermano Luis paró al frente aquí a pensar en él, que una vez y para siempre dio su vida por nosotros, ¿cierto? Ese fue el enfoque de nuestras mentes en esta mañana, centrado en la persona del Señor Jesucristo. Da gracia porque estos creyentes habían sido escogidos desde el principio para salvación. Pero es interesante, hermanos. Bueno, hoy día hay una gran debate entre los creyentes por el asunto de escogidos. Y yo solamente quiero decir, ¿cómo sabía Pablo que estos creyentes habían sido escogidos? Porque eran salvos. Habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Fin de debate. Él podría decir esto a un grupo de inconversos. ¿Él podría decir eso? No. Pero él podría decir eso a esas personas porque ellos eran salvos. ¿Y cómo sabía que ellos eran salvos? Porque Pablo estuvo con ellos cuando se convirtieron a Dios. Miramos atrás en el capítulo 1 de la primera carta, en versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir el Dios vivo y verdadero. Y Pablo estuvo ahí cuando ellos hicieron eso. ¿Cierto? Y hermanos, a veces nosotros tenemos debates en la iglesia por cosas cuando no hay debate. Empezamos a pelear y gastar tiempo de puntos cuando no hay para pelear. Pablo sabía, porque ellos eran salvos ya. ¿Cómo sabe usted que está escogido de Dios? Está escogido de Dios. Porque usted es salvo. Porque un día, por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios llegó a su corazón. Tocó su vida, ¿cierto? Y vamos a seguir porque dice, ¿cómo fueron salvos? Dios dijo, usted no, usted sí. ¿Eso es como pasó? Algunos nos hace creer así. Dice el versículo, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos dice el versículo, ¿cierto? ¿Eso es lo que dice el versículo?
Yo estoy añadiendo algo así. Ahí no. Eso es lo que dice la Biblia. Y como un predicador dice, esta ha sido, estado ahí desde siempre. ¿Cierto? Ese versículo ha estado así en la Biblia desde siempre. Entonces, mediante, por medio de, ¿cierto? Eso es lo que dice por medio de. En Efesios capítulo 8 dice, por gracia sois salvo, ¿cómo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de mí, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Entonces, hay dos ingredientes en este versículo. Santificación del Espíritu. Y la otra es la fe en la verdad. Nosotros encontramos la obra de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Encontramos la obra de Dios y la responsabilidad del hombre en un solo versículo. La obra de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Dice Juan 16:8 que cuando venga el Espíritu Santo convencerá, o el Consolador, que es el Espíritu Santo, convencerá el mundo de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencerá al hombre de pecado. Yo recuerdo como siendo, ¿quién tiene 15 años aquí? 14, 15 años. ¿No hay de 14, 15 años? Hay uno. Ahí está. Bueno, hay unos ahí. Yo recuerdo desde los 13 más o menos, 13, 14, 15 hasta los 16. Yo recuerdo en esa época de mi vida sentado en la iglesia en Australia y escuchando hombres predicadores, predicando el evangelio. Y yo sentado en mi silla, temblando adentro de mi interior, temblando porque yo sabía que yo era un pecador. Yo sabía que yo iba a pasar la eternidad en el infierno si yo no recibía a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo sabía que yo era un pecador porque yo no había recibido a Cristo, no había aceptado lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario. Y yo sentado en no en un silla Remax, sino en una banca, más incómodos, pero en aquel tiempo las muchachas usaban una cordón, una correa, pero parte del vestido, ¿cierto? Y tenían una moña atrás. Y bueno, voy a decir las cosas que decía yo. Nosotros amarrábamos, bueno, yo amarré una muchacha a la silla. Muchachos, no. Ese es el pecador que era yo. Pero yo sentado en esta silla, sabiendo que yo era pecador. El Espíritu Santo tocando mi corazón, pero tenía que llegar al día cuando yo tuve que tomar una decisión, donde yo tuve que doblar mi rodilla delante de Dios y decir, Señor, yo te creo, yo acepto a Jesús
como mi Señor y Salvador. Y hasta este día, hasta llegó este día, yo no era hijo de Dios. Hasta este momento en mi vida, aunque el Espíritu de Dios me tocaba, yo no era escogido o no era salvo. De pronto puedo decir escogido, pero yo no era salvo. Y si el Señor hubiera llegado, yo no hubiera ido al cielo. Pero gracias al Señor que el Señor no vino. Nos salvó y dice por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra salvación es indispensable. Sin la obra del Espíritu Santo no hay salvación. Hay personas que nos dicen que no es que, mire, es que yo estaba tan enfermo y yo oré a Dios para que me salvara, que me da otra oportunidad. Y mire, aquí estoy. Y gloria a Dios que estoy. Y gloria a Dios que usted está. Pero esto no significa que usted es salvo. Porque si el Espíritu de Dios no tocó su corazón para convencerle de su pecado, no ha pasado nada. De verdad, no le ha pasado nada. Porque el Espíritu Santo no le ha tocado su vida. Sí, usted fue salvo de una enfermedad. Pero no fue salvo de su pecado. Y hay miles de personas que creen porque Dios, o dicen que Dios, ¿y quién soy yo para discutir que fue Dios o no fue Dios? Y no estoy aquí para discutir. Y no voy a discutir. Lo único cosa que yo sé es que el Espíritu de Dios tiene que convencer del pecado, de justicia y de juicio. Y esto sí puede asegurar. Lo único cosa que yo puedo decir es que si usted no murió en un hospital, es que porque Dios está dándote otra oportunidad de conocerlo. Eso se le puede asegurar. La otra cosa, de igual manera, si el hombre no cree en el evangelio, si usted no cree que usted es un pecador, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que resucitó al tercer día por sus pecados, no hay salvación. Los dos van de la mano. Eso es lo que está diciendo el versículo. Eso es lo que enseñan las escrituras. El siguiente versículo nos indica eso. Dice, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar al pecador. El evangelio es que el Señor, que Jesús murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Y Pablo después en versículo 8 dice que dice apareció a esto, aquello y varias personas. Y últimamente dice, y al último de todos apareció a mí. El evangelio tiene que aparecer a usted. Usted tiene que experimentar el evangelio. Usted tiene que reconocer que el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Esto es el evangelio. No hay nadie que porque Dios lo declaró salvo así. Que le vio aquí y dice, ay, usted es salvo. Uy, soy salvo. Así. Usted es salvo cuando usted reconoce su pecado, cuando el Espíritu Santo le convence y usted cree y acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que la Escritura nos dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y hay muchas personas que andan en el mundo en que vivimos, creyendo que van al cielo porque van a una iglesia, porque fueron bautizados, porque hicieron esto, porque hicieron aquello, pero nunca han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nos vamos a Corintios porque mi tiempo ha ido y no voy a terminar el mensaje, pero vamos a 1 Corintios 15. Primer Corintios 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo os retenéis la palabra que os ha predicado. Sois salvos. Pero ¿qué dice el siguiente parte? Si no creísteis en vano. ¿Es posible haber creído en vano? ¿Es posible haber creído en vano? Es posible haber creído en vano. La misma escritura nos advierte que es posible haber creído en vano. Y dice, porque primeramente os he enseñado. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Eso es el evangelio, hermanos. Que Cristo Jesús resucitó. En Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, Abraham creyó en aquel que justifica al impío y y su fe le fue contado por justicia. ¿Qué tenía que creer hacer Abraham?
Tuvo que creer. Dios sí llamó a Abraham, pero Abraham tuvo que creer. Ah, qué bueno. Dios llamó a Abraham, pero Abraham tuvo que creer. Su fe le fue contado por justicia. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si usted no quiere creer, la ira de Dios está sobre usted. Si usted no quiere creer en la obra redentora de Cristo, no es que yo creo que por las buenas obras. Yo recuerdo una señora, ya está, no puedo decir que está en la presencia de Dios porque no quiso un día aceptar, rehusó creer, pero temblaba cuando predicamos el evangelio a ella, temblaba. Y yo pensando en mí que esta señora va a recibir a Cristo. Y de un momento a otro se compuso. Se compuso. Y dijo, no. No. Yo creo que Dios va a encontrar en mí algo de digno para dejarme entrar en su cielo. Qué tristeza. No quería aceptar la obra de Cristo en la cruz. Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tan sencillo el evangelio, hermanos. No hay lugar para el hombre, no hay lugar para nosotros. Solamente aceptar. Dios llama al hombre en diferentes maneras y circunstancias. Pero el hombre tiene que responder a Dios por medio de la fe. ¿Sí? Yo creo que no hay ninguna persona aquí en esta mañana que las circunstancias o la manera ha sido igual. Dios nos ha llamado todos en diferentes circunstancias, la manera en que Dios nos llamó, todos han sido diferentes. ¿Cierto? En la Biblia, leímos en la Biblia las historias de las personas que llegaron a los pies de Cristo. Todos fueron diferentes. Uno llegó a Jesús al lado de un pozo. Otra llegó al Señor Jesucristo, una señora con un flujo de sangre. Atrás de él cogió su manto. ¿Cierto? Uno colgado al lado de él en una cruz. Un ciego. Todos diferentes. Y todos nosotros diferentes también. Pero tenemos una cosa en común. Todos teníamos que llegar a Jesús con nuestros pecados y decirle, aquí estoy.
Como me dice muchas veces, con los esposos, puestos, ¿cierto? Nada para ofrecer. Padre, en esta mañana, gracias te damos por la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la santificación del Espíritu Santo y por la fe en la verdad. Gracias porque hay una verdad y la verdad es Cristo. Él dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Padre, si hay alguien en esta mañana que nunca ha llegado a Cristo por la verdad, por el camino, Padre, queremos rogarte para que tú obras en sus vidas, para que tengan hoy la vida eterna. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Recordando que a las 6:30 de la noche